nadie en el pueblo lo llamaba por su nombre real. En los mapas antiguos figuraba como Rancho Santa Áurea, pero desde hacía décadas todos lo conocían simplemente como El Rancho. Así, sin apellidos. Como si nombrarlo de otra forma fuera peligroso. Como si darle un nombre completo le otorgara más poder. Estaba a unos 20 kilómetros del último tramo asfaltado, más allá de los campos secos, donde la tierra se volvía gris y el aire parecía más pesado. Un lugar que no figuraba en los folletos turísticos, ni en las rutas recomendadas, ni siquiera en las conversaciones casuales, a menos que alguien preguntara directamente por personas desaparecidas. Y aún así, nadie hablaba demasiado. La primera vez que Matías Roldán escuchó sobre el rancho fue en la gasolinera, a las afueras del pueblo. Había llegado esa misma tarde, con la camioneta llena de polvo y la cabeza cargada de razones que no quería repetir en voz alta. Periodista freelance, 36 años, especialista en crónicas que nadie más quería escribir. Casos viejos, historias mal cerradas, sitios donde la verdad se había podrido lentamente. Mientras llenaba el tanque, el hombre del mostrador, un tipo flaco, piel curtida, ojos hundidos, lo observaba con una atención incómoda. «No es de por aquí», dijo sin que Matías hubiera preguntado nada. «Se nota tanto», respondió él, forzando una sonrisa. El hombre no sonrió. «¿Qué busca?» Matías dudó un segundo. Había aprendido que en pueblos pequeños, la verdad directa a veces era la peor opción. Pero mentir tampoco servía. «Historias», dijo. «Gente que se fue y no volvió». El hombre bajó la mirada lentamente como si la palabra «volvió» hubiera activado algo desagradable. «Entonces no vaya al rancho». Matías alzó una ceja. «¿Qué rancho?» Silencio. El viento movió una lámina suelta del techo. Clang. El sonido resonó demasiado fuerte. «Aquí nadie va», continuó el hombre. «Y el que fue, no regresó igual». ¿O no regresó? Matías sacó su libreta. ¿Desaparecidos? El hombre cerró la tapa del tanque de gasolina con brusquedad. «No anoté eso». ¿Por qué? Porque escribirlo no hace que deje de pasar. Esa noche, Matías se alojó en la única pensión del pueblo. Un edificio antiguo, de paredes agrietadas y luces amarillas. La dueña, doña Elvira, era una mujer mayor, de cabello blanco y voz temblorosa, pero con una mirada demasiado alerta para su edad. «¿Cuántas noches se queda?», preguntó. «Las que hagan falta». Ella dejó la llave sobre el mostrador, pero no la soltó. «No salga de noche». ¿Por qué? Porque aquí la noche escucha. Matías pensó que era una frase hecha, una superstición local. Aún así, anotó la frase completa en su libreta. Siempre anotaba ese tipo de cosas. En la habitación, mientras descargaba sus cosas, revisó los archivos que había recopilado antes de venir. 7 personas desaparecidas en 20 años. Un vaquero, una familia que cruzaba la zona, 2 adolescentes, un fotógrafo, una mujer que buscaba trabajo temporal. Todos tenían algo en común. La última ubicación registrada estaba cerca del rancho Santa Áurea. No había cuerpos, no había llamadas de rescate, no había pistas claras. Solo silencio. Al día siguiente, Matías preguntó por el camino al rancho. Nadie quiso explicarlo. Un anciano se levantó y se fue del bar sin terminar su café. Una mujer hizo la señal de la cruz. Un joven negó con la cabeza, murmurando: «Eso no es un lugar». Finalmente, un hombre llamado Julián accedió a hablar, con la condición de no acompañarlo. «No hay cercas», dijo. «No hay letreros. El rancho no quiere que lo encuentren, pero siempre sabe cuándo alguien se acerca». «¿Quién vive ahí?». Julián soltó una risa seca. «Eso es lo peor. Nadie sabe». El camino era de tierra, estrecho, rodeado de campos abandonados. A medida que avanzaba, Matías sintió algo extraño. El sonido del motor parecía apagarse, como si el aire lo absorbiera.
El GPS perdió señal. El cielo se nubló, aunque no había pronóstico de lluvia. Y entonces lo vio. El rancho. Una extensión enorme de terreno con una casa principal de madera oscura, establos semiderruidos, corrales vacíos. Todo parecía detenido en el tiempo, pero no abandonado. Había huellas recientes en la tierra. Matías apagó la camioneta. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. Solo entro, tomo fotos y me voy. Se dijo. Fue una mentira. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro el aire era frío. No polvo, no telarañas. El lugar estaba demasiado limpio, como si alguien se encargara de borrar cualquier rastro, excepto uno. En la pared del pasillo, grabados con objetos punzantes, había nombres. Décimas. Algunos estaban tachados, otros repetidos, algunos escritos una y otra vez hasta romper la madera. Matías reconoció uno. El nombre del fotógrafo desaparecido. Entonces escuchó algo. Un susurro. No venía de un solo punto, venía de todas partes. «No te vayas», decía una voz. «Todavía falta», decía otra. «Aquí estamos completos», murmuraban muchas más. Matías retrocedió, con el corazón desbocado. Y al mirar hacia la puerta, vio que ya no estaba abierta. Afuera, el sol había desaparecido. Y el rancho había cerrado. Matías golpeó la puerta. No con fuerza, no por desesperación. Golpeó porque necesitaba escuchar un sonido que no fuera un susurro. La madera respondió con un eco hueco, profundo, como si la casa fuera más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. «Tranquilo», se dijo, «esto no puede estar pasando». Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave, estaba cerrada por decisión. La casa no quería que saliera. El aire se volvió más frío a cada paso. No era el frío de la noche ni de la humedad, era un frío interno, como si el lugar estuviera respirando lentamente y cada respiración robara un poco de calor. Las voces seguían allí, ahora más claras. No gritaban, no suplicaban, conversaban, como si Matías no fuera más que otro ruido dentro de la casa. «Se quedó», dijo una voz masculina. «Siempre se quedan», respondió otra, cansada. «¿Cuánto durará?», preguntó una tercera. Matías retrocedió hasta chocar con una pared. Sacó su linterna y la encendió. El haz de luz reveló un pasillo largo, con puertas a ambos lados, todas cerradas, todas iguales, excepto una. La última puerta del fondo estaba abierta apenas unos centímetros. De su interior provenía el sonido más inquietante de todos. Respiración. No entró. No todavía. Giró hacia una de las puertas cerradas y giró el picaporte. Nada. Probó otra. Cerrada. Todas cerradas. La linterna temblaba en su mano. La respiración del fondo se hizo más lenta, más consciente, como si supiera que estaba siendo escuchada. «No es real», murmuró Matías. «Es sugestión, un truco, algún tipo de droga en el aire». Dio un paso hacia la puerta abierta. El piso crujió. La respiración se detuvo, y entonces una voz femenina habló desde justo detrás de su oído. «No mires todavía». Matías giró bruscamente. No había nadie, pero la temperatura cayó de golpe, como si alguien hubiera pasado a través de él. En la cocina encontró un cuaderno, viejo, tapa de cuero agrietado, las páginas amarillentas, escritas con una letra firme y prolija. Diario del Rancho Santa Áurea, año 1978. Propietario, Esteban Áurea. Matías sintió un escalofrío. Por fin, un nombre. Leyó. Hoy llegaron los primeros. No lo planeé así. La tierra los trajo. No se oyen desde afuera, solo desde adentro. Cuando hablan juntos, el rancho se siente completo.
Las páginas siguientes describían algo que Matías tardó en comprender. El rancho no había sido construido para criar ganado. Había sido levantado sobre un terreno que los antiguos habitantes del lugar evitaban. Decían que la tierra tenía memoria, que guardaba voces, que si alguien moría allí sin despedirse, se quedaba. Esteban Aurea no creía en eso, hasta que escuchó la primera voz. 1979. Un trabajador cayó del caballo y se rompió el cuello. Murió en el terreno. Esa noche, Esteban escuchó pasos en el pasillo, una respiración que no era la suya, una frase repetida una y otra vez. No me fui. Al amanecer, la voz seguía allí. No desapareció, se sumó. Las siguientes entradas eran más cortas, más nerviosas. Ya no están solos. Hablan entre ellos. Si les contesto, se calman. Si alguien nuevo entra, se emocionan. Matías pasó la página con manos temblorosas. Descubrí algo importante. No pueden irse, pero tampoco quieren. Si alguien escucha sus nombres, se aferran. Si alguien los reconoce, se quedan. Matías cerró el cuaderno de golpe. Las voces habían dejado de murmurar. Ahora estaban en silencio. Un silencio expectante. ¿Qué quieren?, preguntó sin saber por qué. La respuesta llegó desde el suelo, desde las paredes, desde el techo. Ser más. La puerta del fondo se cerró de golpe. El ruido resonó como un disparo. Matías corrió hacia ella y la empujó con todas sus fuerzas. No cedió. Detrás, algo golpeó la madera desde adentro. Una vez. 2 veces. 3. Todavía no, susurró una voz infantil. Falta uno. Matías sintió un tirón en el antillo. Miró hacia abajo. Sombras alargadas se extendían desde las esquinas del pasillo, envolviéndole el pie como manos sin forma. Gritó, y entonces la casa habló. No con una voz, con todas. Aquí nadie desaparece. Aquí todos se quedan. El cuaderno cayó al suelo, abierto en la última página. Si alguien lee esto, no intente salvarlos. El rancho no deja ir lo que ya escuchó. La linterna se apagó, y en la oscuridad Matías entendió algo peor que la muerte. El rancho no mataba, el rancho coleccionaba. Matías despertó en el suelo. No recordaba haberse caído. No recordaba haberse dormido. El piso estaba frío, pero ya no era de madera. Era tierra compacta, húmeda, como si el rancho se hubiera hundido sobre sí mismo durante la noche. Se incorporó lentamente. La linterna estaba a su lado, apagada. El cuaderno ya no estaba. No, murmuró. Alrededor, el pasillo había cambiado. Las paredes estaban más cerca, inclinadas hacia adentro, como costillas. El aire olía a hierro viejo y humedad. Y los nombres. Estaban en todas partes, no solo en la pared, en el techo, en el suelo, en su propia piel. Matías miró sus brazos. Había letras marcadas en su antebrazo, como escritas con presión invisible. Su nombre todavía no estaba completo, solo las primeras letras. M. A. Se levantó de un salto. «No me toquen», dijo. «No tienen derecho». Las voces reaccionaron, no con ira, con paciencia. «Siempre dicen eso», susurró una voz masculina. «Pero nadie se va incompleto», respondió otra. Matías corrió. No sabía hacia dónde, pero sabía que detenerse era aceptar. El pasillo desembocó en una habitación enorme que no había visto antes. Un antiguo establo subterráneo, sostenido por vigas podridas. En el centro, un círculo dibujado en el suelo con ceniza y tierra negra. Dentro del círculo, objetos: ropa, zapatos, cámaras rotas, pulseras, cartas, huesos. No restos completos, fragmentos. «Esto no es un rancho», susurró Matías. «Es un altar». Las voces se elevaron un poco, como si aprobaran la palabra. Aprendió rápido. Por eso llegó lejos. Por eso todavía puede elegir. Matías sintió un nudo en el estómago. ¿Elegir qué? Silencio. Entonces una sola voz habló, antigua, profunda.
no humana del todo. ¿Quién se queda despierto? El cuaderno apareció en el suelo, frente a él. No había caído, había sido puesto. Matías lo abrió con manos temblorosas. Las páginas ya no eran las mismas. Ahora contenían transcripciones, fragmentos de voces, testimonios imposibles. No me di cuenta cuando dejé de tener cuerpo. Pensé que me estaban ayudando. Si uno se va, todos se sienten menos. El rancho se cae si alguien falta. Pasó las páginas con desesperación, hasta llegar a una sección marcada con sangre seca. El ritual de fijación. Matías leyó y deseó no haberlo hecho. El ritual no era algo planeado, no era un sacrificio, era una reacción. Cuando alguien escuchaba demasiadas voces, el rancho intentaba anclarlo. No para matarlo, para repartirlo. La conciencia del recién llegado se fragmentaba lentamente, absorbida por la estructura, diluida entre los que ya estaban. Por eso no había cuerpos, por eso no había restos. El rancho no necesitaba carne, necesitaba presencia. «Yo no voy a quedarme», dijo Matías retrocediendo. El círculo comenzó a oscurecerse. Las sombras se movieron hacia él. Todos dijeron lo mismo, pero todos escucharon, y el que escucha, pertenece. Matías recordó algo que había leído. Si alguien los reconoce, se aferran. Miró los nombres en las paredes. Los dijo en voz alta, uno por uno. Las voces reaccionaron con euforia. Nos ve, nos nombra. Ahora somos reales. Matías se dio cuenta demasiado tarde. Había cometido el error final. El suelo tembló. Las vigas crujieron. El rancho respiró profundamente y entonces ocurrió algo distinto. Una nueva voz habló. No era del rancho, era de afuera. «Matías, si estás ahí, sal ahora». Las voces gritaron, no de miedo, de furia. «No, no todavía. Falta cerrar». El círculo se rompió. El suelo se abrió. Matías cayó. Despertó a la luz del amanecer. Estaba fuera del rancho, en el camino de tierra. Julián estaba a su lado, pálido, sudando. «Te dije que no vinieras», te escuchó. Matías intentó levantarse. No pudo. Miró su brazo. Su nombre estaba completo, pero no era el único. Debajo, en letras más pequeñas, había otros nombres, moviéndose, respirando. «No saliste del todo», dijo Julián. «Nadie lo hace». Desde la distancia, el rancho se alzaba inmóvil, pero Matías lo escuchaba. Todavía. Matías no volvió al pueblo, no de inmediato. Julián lo dejó en el límite del camino, donde la tierra volvía a sentirse normal. No se dijeron adiós, no hacía falta. Ambos sabían que nada quedaba igual después de escuchar. «Si vuelves a oírlo», le dijo Julián antes de irse, «no respondas». Matías asintió. Mintió, porque ya estaba respondiendo, incluso en silencio. Pasaron los días, luego semanas. Matías regresó a la ciudad, a su departamento pequeño, al ruido constante, a la gente viva. Escribió el artículo. Lo envió a 3 medios distintos. Nadie lo publicó. Uno respondió con una frase breve. «No podemos verificar las fuentes». Otro ni siquiera contestó. El tercero le pidió que cambiara el enfoque, que lo hiciera más humano. Matías cerró la laptop. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo. Un crujido. No en el pasillo, no en la calle, en las paredes. Al principio fueron palabras sueltas, nombres que no conocía. Luego frases completas. «Aquí no hay frío. Aquí no hay hambre. Aquí no hay final». Matías se tapó los oídos. No sirvió. Las voces no viajaban por el aire, viajaban por él. Soñó con el rancho cada noche. No siempre igual. A veces estaba vacío, a veces lleno, a veces incompleto.
En esos sueños las paredes se agrietaban, como si algo faltara, como si alguien estuviera ausente. Y cada vez una sensación clara lo despertaba. El rancho estaba llamando. Matías volvió al pueblo un mes después. Nadie se sorprendió al verlo. Doña Elvira le dio la misma habitación, la misma llave. Volvió, dijo simplemente. Nunca me fui, respondió Matías. Ella no sonrió. Esa noche fue al bar. Julián estaba allí, más viejo que la última vez, más cansado. Te lo advertí, dijo. Lo sé. Entonces, no entiendo por qué volviste. Matías bebió un trago largo. Porque está vacío. Julián se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Porque lo escucho respirar y le falta algo. Silencio. El bar pareció encogerse. Cada cierto tiempo, dijo Julián finalmente, alguien tiene que quedarse despierto. ¿Despierto? Consciente, presente, entero. Alguien que sostenga las voces para que no salgan. Matías entendió. No era una maldición aleatoria, era un equilibrio. El anterior era Esteban. Murió hace años. Desde entonces el rancho ha estado hambriento. Matías cerró los ojos. Los nombres en su brazo se movieron. Si nadie ocupa ese lugar, el rancho empieza a buscar. Julián asintió. Y cuando busca, desaparecen pueblos enteros. Al amanecer, Matías se dirigió al rancho. Esta vez el camino estaba despejado, el cielo claro, la puerta abierta. Las voces no susurraban, esperaban. Entró sin miedo. El círculo estaba intacto, el cuaderno en el centro. Matías se sentó. No voy a quedarme como ustedes, dijo. No voy a disolverme. Las voces murmuraron, inquietas. No, continuó. Voy a escucharlos, y nada más. El rancho tembló. Nunca nadie había propuesto eso. Voy a ser el límite, dijo, el que se queda, para que otros puedan irse. El silencio fue absoluto. Luego, aceptación. Las paredes dejaron de moverse, las voces se aquietaron. No desaparecieron, se ordenaron. En el pueblo las desapariciones cesaron. Los años pasaron. El rancho nunca volvió a abrirse. Pero a veces, en noches muy silenciosas, alguien juraba ver una luz encendida en la casa principal. Y si se acercaban lo suficiente, podían escuchar una sola voz, clara, firme, humana. Los escucho, pero no vengan. Última anotación en el cuaderno. El rancho sigue en pie. Las voces también. Yo no desaparecí. Me quedé para que nadie más tenga que hacerlo. Y desde entonces, el rancho Santa Áurea ya no colecciona nombres, solo guarda uno.